Eh, bueno, algunas de las causas, ah, ya hemos hablado que podía ser por disminución de la fracción de inspiración de oxígeno, por una alteración en la difusión, por una hipoventilación alveolar y por algunas causas de un cortocircuito entre lo que llamamos izquierda-derecha eh, y una alteración en lo que es la perfusión y ventilación. Eso es como para que ustedes, quedan 10 minutos, ¿sí? Recuerden nada, ay, a ver, perdón. Es para recordar, por acá lo importante en realidad es que ustedes tengan la alarma de que si un paciente respira 30 o más, si el modo de respirar es abdominal o si usa músculos accesorios, si satura menos o igual de 90, sin patología respiratorias previas, si presenta alguna alteración neurológica, un desasosiego u otra sintomatología, son las alarmas que ustedes tienen que tener para, bueno, dar aviso de que algo está ocurriendo, ¿no? O que decir, bueno, este paciente hay que tenerlo más controlado. Ese sería el objetivo principal, porque los pacientes cambian bastante y, y lo que pasa mucho tiempo con ellos son ustedes, eso es una realidad. Eh, Cuando disminuye el afío es porque la oxigenación en donde se encuentra el paciente ha disminuido, que puede ser por altura sobre todo, puede ser porque tiene o un ambiente enrarecido cuando ocurren sobre todo ahora en invierno, que ocurren las intoxicaciones por monóxido de carbono, quiere decir que el oxígeno donde está disminuyó y esto está creando una alteración en los requerimientos de oxígeno por el cuerpo. Alteración en la difusión, que hay áreas del pulmón que no son bien perfundidas por cualquier motivo, puede ser por alguna alteración por fibrosis, eh, también el dejar de hacer ejercicio y ponerse a hacer ejercicio, sobre todo uno lo siente ahí, que dice, ay, qué estado que tengo, que es porque perdemos esa capacidad, porque pasa mucho tiempo dormida, y entonces por eso siempre es bueno activarla. Por eso también a los pacientes cuando ingresan en insuficiencia respiratoria, nosotros a veces una de las estrategias terapéuticas que ya son aceptadas hace muchos años es ponerlo boca abajo, que es prono, posición prono al paciente, que aumenta la capacidad respiratoria y hace que por ahí esos alveolos que están disminuidos o que están colapsados por estar en supino, entonces genera un poco más de posibilidad de que el paciente salga adelante y mejora la capacidad respiratoria. Es una estrategia terapéutica que ha funcionado y que demostró en diferentes estudios que antes se hacía como, antes, digamos, ponerle hace 15 años atrás, se hacía como última estrategia y hoy se sabe que la pronación precoz es parte del tratamiento de la insuficiencia respiratoria y sobre todo del distrés respiratorio. Eh, Cuando hay hipoventilación del alveolo, que tenemos alguna patología muscular que no puede hacer que el alveolo se abra, por ejemplo, que habíamos visto las causas neuromusculares, o algún aplastamiento, por ejemplo, que el tórax como tal no es que perdió la capacidad del alveolo, sino que el tórax no se puede expandir y eso hace que no pueda haber el intercambio gaseoso. Acá, por ejemplo, puede haber alguna alteración cardiovascular, eh, alguna comunicación eh, que exista, entonces hay un pase directo de la sangre no oxigenada hacia el corazón izquierdo, digamos, que sería donde viene la sangre oxigenada, entonces
la sangre que expulsa la aorta va a ser sangre no oxigenada, va a haber una gran parte, entonces por eso, por ese cortocircuito que hay de derecha a izquierda, que generalmente es por un soplo. Eh, a nosotros lo escuchamos, digamos, un soplo, ¿no? Y cuando hablamos de la alteración ventilación-perfusión, hablamos de que puede haber, por ejemplo, un moco en el bronquio que hace que el oxígeno no llegue hasta el parénquima pulmonar y por más que haya buen pase de la circulación sanguínea, que la hemoglobina, digamos, el glóbulo rojo quiere liberar el CO2 y obtener el oxígeno, no lo puede hacer porque, claro, no hay oxigenación en el alveolo. Eso es por eso que por ahí, a grosso modo, vemos los pacientes EPOC, por ejemplo. ¿Cuántos pacientes EPOC recibimos, sobre todo en esta época y asmático, que, que no le llegue el oxígeno porque se irrita el bronquio y entonces disminuye la luz y entonces no puede hacer el pase libre de oxígeno o de aire? Y eso podríamos pensar en una alteración en la oxigenación, porque no hay buena ventilación, aunque haya buena perfusión. Y después la otra causa sería que haya buena oxigenación, porque no hay ningún moco, no hay nada, pero hay un stop en la circulación. El clásico ejemplo es el tromboembolismo, que puede ser jerárquico de la arteria pulmonar o puede ser de la microcirculación por diferentes causas. Y entonces ahí tenemos espacio muerto porque hay oxígeno, pero no puede fluir la sangre ni a liberar oxígeno ni a recibir ni a liberar dióxido de carbono, perdón, ni a recibir el oxígeno. Bueno, estos son algunos mecanismos de hipoxemia. A nivel macroscópico, siempre se va a ver una saturación menor o igual a 90, que ya vimos que coincide con una PO2 arterial menor de 60. A ver. Lore, Sí, CO2 arterial, ¿cuánto dijiste? ¿60? espérame un segundo. Kill, survive, win. Pretty fun. That's Apex. But Legends. Dame 3 segundos. ¿Cómo? La presión de oxígeno arterial, ¿de cuánto dijiste? ¿De Eh, 60? sí, 60 milímetros de mercurio. Esa es la de la presión arterial de oxígeno, sí, en sangre. Tiene que ser de 60, un poquito más. Pero menos de 60 es el límite inferior, digamos, y ahí comenzamos a tener una hipoxemia que se correlaciona con la saturación de oxígeno igual o menos de 90% ¿viste cuando ponemos el saturómetro? Que vemos que el paciente satura 90, Sí. se correlaciona con, si le sacamos sangre arterial en ese momento, que él tiene una presión arterial de oxígeno menor o igual a 60. Y menor o igual a 60 es el concepto de hipoxemia. Para decir que una Dale, paciente, gracias. sí, ¿Esa siempre es la PO2? la PO2, sí, la PO2 sería la presión arterial de oxígeno. Ahora vamos a hablar una de las causas de las enfermedades comunes, digamos, de o prevalente que tenemos como motivo de ingreso. A ver, si quieren nos sacamos duda porque queda un minuto. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que el concepto de hipoxemia es gasométrico?
no es, a ver cómo decirlo, eh, digamos, si vos te dan la tira de la tira de gases viste, tenemos el estado ácido base, tenemos el pH, el bicarbonato, el exceso de base, el ácido láctico, la saturación, la presión de oxígeno, la PCO2 también, la presión de dióxido de carbono. Todo eso lo leemos nosotros en la tirita de gases cuando un paciente tenemos que confirmar en qué situación está. Entonces, generalmente si un paciente entra con insuficiencia respiratoria y satura igual o menos de 90, en esa tirita de gases la presión arterial de oxígeno va a ser igual o menor de 60. Y eso habla de que estamos en presencia de un paciente